porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues juntos vamos a cantar dos canciones. La primera es Señor, mi Redentor, mi Roca, y la segunda es Solo no estoy. Y darle gracias porque es verdad, Él ha prometido que está con nosotros todos los días, no estamos solos, y en medio de nuestras luchas diarias Él es nuestro defensor y nuestro escudo. Pues bendiciones, hermanos. Solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro
Buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos que seguís nuestros estudios. Después de haber vuelto de las vacaciones del verano y retomando nuestros estudios, hoy nos toca considerar Filipenses 1 del 27 al 30. Y dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bien, hay un deseo en el corazón de Pablo hacia los filipenses y para toda la iglesia, evidentemente. Es solamente, empieza diciendo en este versículo 27. Ante todo, Pablo lo que quería era que las vidas de los filipenses fueran un reflejo digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y no solamente lo va a decir aquí, a lo largo de la epístola el apóstol va a insistir en esta cuestión. En el capítulo siguiente les va a exhortar también para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida. Esto ya en el capítulo 2, ¿verdad? Él dice que os comportéis. Os comportéis tiene una raíz, su raíz está en la palabra polis, que es ciudad. Y en los tiempos antiguos se solía emplear para hablar de ciudades a los que los habitantes les debían su lealtad. Aquí el significado parece ser que es el de ser ciudadano. Y de una manera indirecta, pues más bien significa que ser un buen ciudadano. Un ciudadano cuya conducta pues honre a la comunidad a la que pertenece. Y Filipos se distinguía porque era una colonia romana que había mostrado fidelidad a Roma y gozaba de importantes derechos. Ellos gozaban de ciudadanía romana y era un privilegio que tenían en alta estima. Este privilegio les había sido concedido pues por la lealtad que ellos habían mostrado hacia Roma y al emperador. Entonces un ciudadano responsable pues trataba de no hacer nada que fuera una deshonra para su ciudad, y también procuraba ser considerado como un buen ciudadano pues para que nadie le pusiera parte de la lista de ciudadanos honrosos, ¿no? Y el apóstol, cuando les habla de que os comportéis con esta, parece que tiene esta idea en mente, ¿no? Que ellos, si realmente vivían para su ciudad una vida ejemplar, pues cuánto más deberían mostrar el celo para honrar a su reino celestial. Si en este reino transitorio ellos se mostraban como buenos ciudadanos, pues cuánto más deberían los creyentes consagrarse a Cristo, ¿no? Como se nos dice también que somos ciudadanos de una ciudad cuyo constructor es Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos por haber sido redimidos por Cristo. Y así debe ser la Iglesia, como ciudadanos del reino de los cielos. Es un reino que todavía no se ve. Nuestra ciudadanía en este mundo es transitoria, pero debemos manifestar el carácter que caracteriza a los que son ciudadanos del cielo. Debemos comportarnos como nos dice la Escritura más adelante. Aquí en Filipenses 2:15 dice que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como cristianos no tenemos licencia para hacer lo que queramos en este mundo. Tenemos el poder del Señor para conducirnos de una manera semejante a nuestro Señor Jesucristo, imitando a nuestro Señor Jesucristo y a todos los apóstoles y a todas las personas que han vivido de una manera que han honrado a Dios. Esto quiere decir que debemos vivir de una manera acorde a lo que nos indica el Evangelio. Significa vivir con integridad en cada aspecto de nuestra vida. Hay más sitios en la Escritura en la que nos exhorta más bien a vivir de una manera digna del Evangelio. Por ejemplo, tenemos en Efesios 4:1
que debemos andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y también como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Y esto quiere decir que debemos de ser fieles en todo para que en todo los creyentes adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esto ya está en Tito 2:10. Y así hemos de mostrar una santa y piadosa manera de vivir, buscando con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en 2 de Pedro. Muchas exhortaciones en este sentido son las que nos da la palabra de Dios. Mostrar un celo de comportamiento, de conducta que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora vamos a pensar en una cosa: nuestro testimonio es fundamental para la credibilidad del Evangelio. Si nosotros como creyentes desechamos las normas bíblicas, las pasamos por alto, ¿el mundo qué va a decir? Va a decir: ¿estos de qué están hablando? No seríamos atrayentes, seríamos iguales que ellos, y más bien traeríamos deshonra al cuerpo de Cristo, traeríamos deshonra al mismo Señor. Cuando los creyentes viven por debajo de las normas bíblicas, por debajo de las normas morales y del respeto al Señor, pues estamos comprometiendo toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, en cuanto al plan y a la voluntad del Señor. Y esto debilita seriamente la credibilidad del Evangelio y de su capacidad de influir en el mundo. Más bien vamos a ser, si esto lo hiciéramos, seríamos el hazmerreír de las personas que nos rodean, tristemente. Y tristemente, cuando esto ha sucedido, es aplicable lo que decía el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, a los religiosos que se jactaban de cumplir las normas divinas, pero que dice que, por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 2, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y luego dice a continuación: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto es trágico a más no poder, que a causa de los que se llaman cristianos, que se llaman personas que confían en Dios, el mal ejemplo provoque que otras personas blasfemen contra Dios, es mejor estar callado y no decir nada que deshonrar a Dios, haciéndose pasar por cristiano cuando uno no lo es verdaderamente. Pero, queridos hermanos, hemos de esforzarnos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, poder para que podamos cumplir con las normas de Dios. Cristo nos ha atraído con su amor, Cristo nos ha cautivado a los creyentes y Él fortalece a su Iglesia, porque aunque seamos imperfectos y demos tropiezos alguna vez, porque todos fallamos más de una vez, pero estando asidos de Cristo, de su palabra, seremos corregidos, enseñados, y el Señor evitará que seamos de tropiezo para su obra, para su nombre, para la Iglesia. Ahora, Pablo les dice que tanto como si él llega a visitar a la iglesia de Filipos, como si no, él espera que su conducta sea irreprensible, sea acorde a la voluntad de Dios, porque en realidad no era a Pablo a quien los cristianos debían dar cuenta, es a Cristo mismo a quien daremos cuenta. Por lo tanto, sea que él estuviera presente o que esté ausente, como nos dice la Escritura, pues que los cristianos en Filipos decía que se condujeran de esta manera honrosa. Y esto porque realmente la fortaleza para poder vivir vidas cristianas dignas viene de nuestro Señor, que es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dirá también más adelante. Ahora, los versículos siguientes del párrafo que estamos leyendo, el apóstol nos va a mostrar 4 cualidades que los creyentes debemos mostrar para que podamos mostrar a Cristo como debemos. Y es que debemos estar firmes, debemos estar en unidad y debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio, sabiendo también que somos llamados a sufrir por Cristo. Estar firmes. El apóstol dice que le gustaría oír de vosotros que estéis firmes. Cuando habla de estar firme, se habla de una posición constante, sin importar ni el peligro ni la oposición. Sino que a pesar de todo podamos estar, como dice, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto hace referencia, la palabra hace referencia a un término militar, el soldado que está defendiendo
su puesto con uñas y dientes para no retroceder, para que el enemigo no gane ventaja de ninguna manera sobre él y no retroceder, en una palabra, sea cual sea el peligro que tenga que afrontar. Estar firme en este caso es tomar partido por Dios, es tomar partido también en contra del diablo, evidentemente. Si estás a favor de Dios tienes que estar en contra del diablo. Estar a favor de la verdad, estar en contra de la falsedad, estar a favor de la justicia, estar en contra del pecado, etc. Más adelante el apóstol va a exhortar de manera también similar a lo mismo. Dice que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 1. Y también en Romanos se utiliza este término de estar firme, describiendo esa capacidad que Dios da a su pueblo para estar firme. Dice en Romanos 14:4, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La firmeza de un hijo de Dios ante el peligro, ante cualquier situación, viene también de lo alto, como todas las gracias y todas las bendiciones que recibimos del Señor. En otro lugar también nos dice que debemos portarnos con esta firmeza, estando vestidos de toda la armadura de Dios, para que habiendo acabado todo estemos firmes contra las acechanzas también del diablo, porque nuestra batalla, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas de este mundo, ¿verdad? También nos habla la Escritura de la importancia que tiene la firmeza en los líderes, particularmente de la Iglesia, como ejemplo a los demás hermanos, porque la santidad y la firmeza en las personas que son más representativas son el ejemplo para seguir en la Iglesia. Aunque toda la Iglesia tenemos el ejemplo en Cristo, debemos imitar el buen ejemplo de las personas que están al cargo de responsabilidades en las iglesias. Y esto incluye a todos. Cuando se nos habla de ser irreprensibles, esto es para que todos procuremos ser irreprensibles y que los enemigos del Evangelio no tengan de dónde agarrarse para querer desprestigiarlo. A continuación nos dice el apóstol que estéis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La unidad en la Iglesia es fundamental. Era uno de los principales y los mayores anhelos del Señor, que nos mantengamos unánimes, y esto está hablando de una experiencia de unidad global de la Iglesia, en armonía, en interdependencia, en amor los unos para con los otros, para que el mundo sepa que el Señor está con nosotros, para que el mundo conozca que somos discípulos verdaderamente de Cristo. Unánimes es como el apóstol reconoce a los filipenses que ya se encontraban. Él dice que estaban en comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice el versículo 5. Luego también les dice que ya que hay alguna consolación, ya que hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto lo dice en el siguiente capítulo, los primeros versículos. Y luego más adelante también insta a dos hermanas, Evodia y Síntique, que parece que estaban de alguna manera con diferencias, pues les dicen que sean de un mismo sentir en el Señor. Y a la vez que expresa una gran estima por estas dos mujeres que habían combatido juntamente con él en el Evangelio, ¿verdad? Unidad. El Señor quiere que la Iglesia esté unida en Él, en un mismo espíritu. Un mismo espíritu conforme a los principios de santidad que vemos en el Señor Jesucristo. Cuando Él oraba al Padre, en esta oración llamada la oración sacerdotal, pedía que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto está en Juan 17, 21 y 22. Fijaros qué importancia tiene esta unidad espiritual, un mismo sentir en el Evangelio. Para eso necesitamos conocer bien el Evangelio, conocer bien la palabra de Dios, absorber bien todas sus enseñanzas y que se hagan realidad en nuestras vidas. Pocas cosas son más trágicas que divisiones entre hermanos que debiendo amarnos, debiendo apoyarnos unos a otros, haya rivalidades,
a veces cosas que parecen pequeñas, envidias, celos, estas cosas que hemos de desecharlas de raíz de nuestras vidas, tanto se empiece a ver que quieren empezar a surgir, cortarlas de raíz y eliminarlas de nuestras vidas por el daño que trae al nombre de Cristo y a la obra suya. En realidad lo que debemos hacer es lo contrario, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Este combatir unánimes es una idea que más que luchar o competir contra alguien, como se podría traducir, más bien lo que el apóstol quiere poner de relieve es una actitud personal de sacrificar de alguna manera el bien propio para promover el de los demás, no aprovecharse del otro para el bien personal. Es verdad que la idea de combatir contra algo está implícita, pero hay que tener en cuenta que la Iglesia debe estar combatiendo unánime contra el pecado y contra su enemigo común, Satanás y sus huestes. Muchas veces ese combate es contra los propios miembros personales de uno, es un combate personal, interno, para refrenar esas actitudes que quieren manifestarse a través de nosotros y que deshonran al Señor. Ese combatir unánimes por el Evangelio también de manera positiva está hablando de una evangelización, de una manera activa por parte de cada uno de nosotros de compartir con hechos y con palabras el Evangelio que nos ha transformado a nosotros, para que otros lleguen al conocimiento de nuestro Señor, por quienes ha pagado también un precio tan elevado como es la cruz. Así que este combate tiene una idea que es más bien constructiva entre creyentes, de edificar la Iglesia, y es de alguna forma permitir el avance del Evangelio tanto en conocimiento como en la transformación de vidas, conocimiento de la verdad y transformación de vidas. Otra cosa que nos habla el apóstol es de que a los creyentes de no estar intimidados por los que se oponen. Intimidados hace referencia a los caballos en las batallas que saltan de sorpresa pues por brusquedad, y que tumbaban al jinete por un susto, por algo que igual sea completamente inofensivo. En nada intimidados por los que se oponen. Para ellos es indicio de perdición y para los creyentes es indicio de salvación. La oposición a Dios ya está demostrando claramente que una persona que se mantiene en una postura tal, al estar en contra de Dios, lo único que va a encontrar es su censura, su castigo, su reprensión. Y la persona que defiende el Evangelio, que honra a Cristo, que exalta la verdad del Evangelio, pues esa persona se ve claramente que está en el camino correcto, en el camino de la salvación. En nada intimidados. Ellos, como mucho, los que intimidan, como mucho pueden matar el cuerpo, pero el espíritu no lo pueden tocar. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero debemos creer que el Señor, como ha dado fuerzas a sus hijos a lo largo de los años a sufrir también por el Evangelio, pues no debemos dejarnos amedrentar y orar para que si llegara el momento de oposición fuerte, de oposición, siempre hay oposición, pero hay grados en la oposición, una oposición que comprometa pues igual cosas importantes de nuestra vida o nuestra misma vida, pues debemos estar confiados en el Señor de que Él nos proveerá de las fuerzas y de la gracia necesaria para sobrellevarlo, como ha hecho con sus hijos a lo largo de toda la historia. Y finalmente nos dice que, en el versículo 29 y 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Vaya, no pareciera que esto fuera una bendición, ¿verdad? A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo primero nos gusta más que lo segundo. El padecer no le gusta a nadie, pero recordemos, Cristo padeció por nosotros y cuando pensamos en su obra a nuestro favor, admiramos profundamente, agradecidos que Él haya hecho semejante sacrificio por seres indignos para que ahora nosotros vivamos. Y se considera que cuando nosotros estamos frente a la oposición, defendiendo el honor y el nombre de Cristo, manifestando a los que nos rodean que Cristo salva, que Cristo es amor, pues cuando por causa de esto se padece, el Señor dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, etcétera, etcétera. Habla de una bienaventuranza, es un honor realmente, es algo que ahora no lo vemos quizás, pero que traerá su consuelo y su recompensa
no porque merezcamos recompensa ninguna, sino que el Señor la va a dar. Y es cuando observamos en personas como nosotros, que son capaces de enfrentar peligros y persecuciones y luchas por causa del Evangelio, también los admiramos, porque decimos, por causa de una persona valiente se beneficia una sociedad, los que le rodean, por la que la influencia del Evangelio es bendición allá donde se manifiesta, y es más notorio en medio de las luchas, de la oposición y aún del sufrimiento, como estamos viendo. Y el apóstol está diciendo que esto, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que ahora oís. O sea que los filipenses de buena mano conocían el pasado del apóstol Pablo, ¿verdad? Recordamos ahí en Hechos 16 cómo él fue encarcelado en Filipos, cómo fue puesto en el cepo, allá al fondo, en una prisión lóbrega, con Silas, y ahí, en medio de ese sufrimiento, ellos cantaban alabanzas, el Señor los libró de una manera maravillosa, aquel terremoto, lo podéis leer en Hechos 16, y vemos que los filipenses eran conocedores de los sufrimientos de Pablo por causa del Evangelio. Y no solo lo habían visto, sino que ahora que estaba encarcelado en Roma, pues estaban oyendo que había en él. El apóstol Pablo no se intimidaba por los peligros, por las amenazas. Él seguía adelante con el poder que Dios da. No podemos decir que él no sufriría, por supuesto que había de sufrir, pero el consuelo y la fortaleza que Dios da le hacía superar cualquier circunstancia, cualquier cosa que pudiera sufrir el apóstol. Así que, teniendo esa confianza de que Dios sostiene a sus hijos, vamos a procurar estar honrándole, no delante del pastor, como los niños en el colegio que no alborotan cuando tienen al profesor delante, pero en cuanto se da la vuelta y sale, pues arman alboroto. No, vamos a comportarnos porque la presencia del Señor está siempre delante, y aunque Él no estuviera por la dignidad que Él tiene, por el honor que Él merece, vamos a conducirnos, vamos a procurarlo, queridos hermanos y amigos, procurar conducirnos como es digno del Señor, sin amedrentarnos por la oposición, y sabiendo que el Señor sostiene y bendice a los suyos mucho más ampliamente de lo que podemos esperar. El Señor también nos dice en su palabra que, por medio también del apóstol Pablo, que tenía por cierto que las aflicciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria venidera que en nosotros había de manifestarse. Pensemos que las tribulaciones de este mundo son tribulaciones pasajeras, y que las glorias que han de venir, que son indescriptibles, y que ya nos alegramos solamente de pensar en ello, pues esto merece la pena esforzarse, porque es a Cristo el Señor a quien servimos y a quien esperamos ver cara a cara, y a quien veremos conforme a su promesa. Pues hasta aquí nuestro estudio, que Dios os bendiga, y ánimo, que Dios es fiel. Amén. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Y aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en el hostil camino, es mi sostén, me fortalecerá. Y aunque la tempestad me azote
está.